Hola Loopers, ¿sabéis que hay bacterias capaces de reciclar móviles? Bueno, de hecho pueden reciclar móviles, tablets, ordenadores, televisores, incluso neveras. Es increíble, ¿verdad? Es un proceso que se conoce con el nombre de biolixiviación y para que sepáis en qué consiste y para qué sirve, nos encontramos en los laboratorios de la Universidad Politécnica de Cataluña en el campus de Manresa, en Barcelona. Aquí se está investigando con unos microorganismos que podremos encontrar, por ejemplo, en fuentes de agua natural y se les da las condiciones para que se puedan alimentar de la chatarra que encontraríamos, por ejemplo, en dispositivos electrónicos que ya no se utilizan, por ejemplo, un móvil. ¿Cuál es la idea? Las bacterias son capaces de separar aquello que no nos interesa de aquello que tiene alguna utilidad, como por ejemplo metales tan interesantes como el oro, la plata, el platino o el cobre. De hecho, cuando desechamos un móvil porque se ha quedado antiguo o ha dejado de funcionar, cosa que pasa muy a menudo, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de recuperar estos metales para fabricar nuevos dispositivos. En realidad, recuperar estos metales es un proceso complicado, ya que en los dispositivos móviles podemos encontrar más de 40 elementos de la tabla periódica distintos. ¿Cómo podemos separar estos elementos y quedarnos con los que nos sirven? Hasta ahora se hace con procesos muy contaminantes y costosos, mediante la utilización de ácidos muy agresivos y mediante también la utilización de hornos que trabajan a temperaturas muy elevadas, por encima de los 1200 grados. Ahora las bacterias hacen este proceso mucho más fácil y además sin contaminar. ¿Queréis saber cómo? Una vez hemos encontrado las bacterias en la naturaleza, las traemos al laboratorio y las congelamos. Las bacterias se conservan congeladas y cuando queremos que se despierten se les dan las condiciones de movimiento, aire y temperatura para que empiecen a trabajar. Esto se realiza en una incubadora. Con este sensor medimos la actividad de las bacterias y de este modo podemos saber cuáles están más activas o menos activas, incluso muertas. De esta manera seleccionaremos aquellas que nos vayan mejor para nuestro proceso. Una vez tenemos los microorganismos seleccionados, lo que hacemos es cultivarlos aquí en el fermentador. Les vamos a dar las condiciones para que crezcan, se reproduzcan y puedan trabajar en las mejores condiciones. De aquí va a salir un líquido que es el que vamos a aprovechar luego para poner en contacto con los móviles. Pero lo vamos a preparar antes. El móvil le vamos a retirar esas partes que no nos interesan, la parte plástica, la pantalla, la batería, y nos vamos a quedar con el circuito impreso. Ahí es donde vamos a encontrar la gran cantidad de metales que nos interesan recuperar. Después de este proceso, el líquido resultante ya contiene los metales que nos interesan. Ahora solo falta convertirlos en su estado metálico original y para ello tenemos diferentes opciones. La forma más fácil es introducir en el líquido unas virutas de acero, de modo que se produce una reacción química y nos permite recuperar el elemento en su estado metálico. Por ejemplo, el cobre, y lo tenemos separado del resto de componentes. Este proceso se conoce con el nombre de cementación. Una vez recuperado el metal, se vuelve a fundir, se le da la forma que se necesite y podemos fabricar nuevos dispositivos. Y además, el líquido sobrante lo volvemos a poner en contacto con los microorganismos del principio y empezamos un nuevo ciclo, y podemos ir repitiendo hasta el infinito. Como veis, es relativamente sencillo recuperar los metales valiosos de los móviles y además muy útil si tenemos en cuenta que en el mundo se generan cada año 40 millones de toneladas de residuos electrónicos. Somos el segundo país europeo en el uso de smartphones y nos renovamos el dispositivo móvil de media cada 12 meses. Así que ya sabéis, cuando vuestro móvil ya no sea útil, tenéis que darle un último paseo hasta el centro de recogida selectiva de vuestro barrio. De esta forma estaremos reduciendo el impacto en el medio ambiente y al mismo tiempo dando de comer a las bacterias reciclamóviles. ¡Hasta luego, Loopers!